Mi familia me dejó morir por unos boletos para un concierto, el regalo de mi abuelo en la fiesta los dejó en la calle. Mi nombre es Carlos Herrera. Tengo 34 años, soy cirujano cardiotorácico y padre soltero de gemelos de 3 años, León y Mía. Hace 2 meses, estaba acostado en una camilla en una sala de urgencias, mirando los azulejos del techo mientras mi abdomen se llenaba de sangre. Antes de contarles cómo terminé sacando a toda mi familia directa de mi vida, y viendo cómo su mundo se desmoronaba, dejen un comentario y díganme desde dónde están viendo esto. Me encanta ver lo lejos que viajan estas historias. Todo comenzó un martes. Estaba lloviendo. Esa lluvia resbaladiza y traicionera que hace que el asfalto de la Ciudad de México parezca un espejo negro. Conducía a casa después de una guardia de 18 horas. Sentía los ojos como si tuvieran arena dentro. Estaba agotado, pero sonreía, porque pensaba en los gemelos. Le había prometido a León que construiríamos un castillo de Lego, y le había prometido a Mía que leeríamos el libro de la oruga muy hambrienta por 100ª vez. Estaba en un semáforo en rojo en la esquina de Avenida de la Paz y calle Morelos. La luz se puso en verde. Puse suavemente el pie en el acelerador de mi sedán de 10 años. Nunca vi el camión de volteo. Los testigos dijeron que se pasó el alto a 80 kilómetros por hora. Ni siquiera tocó los frenos. El impacto sonó como una bomba. El metal gritó. El cristal explotó hacia adentro, como una ráfaga de perdigones. El mundo giró violentamente, un borrón de lluvia gris y farolas. Y luego, todo se volvió negro. Cuando desperté, lo primero que sentí fue el olor. Antiséptico, cobre y hule quemado. Luego, el dolor. Sentía como si alguien me hubiera clavado un atizador al rojo vivo en el costado izquierdo. «Carlos, ¿puedes oírme?» Una cara se cernía sobre mí. Era Marcos Cano. ¿El doctor? Cano. Habíamos estudiado medicina juntos en la UNAM. Era uno de los mejores médicos de trauma del país y, en ese momento, parecía preocupado. Marcos nunca parecía preocupado. Marcos, mi voz sonaba húmeda. Intenté incorporarme, pero una oleada de náuseas me devolvió a la camilla. «No te muevas», dijo Marcos, con su mano firme en mi hombro. «Te dieron un golpe de costado. Tienes el bazo reventado, Carlos. Tienes una hemorragia interna considerable. Necesitamos llevarte al quirófano ahora mismo». Cirugía. La palabra atravesó la niebla de mi cerebro. «Los niños», jadeé, agarrando su muñeca. Mi agarre era débil, mi mano temblaba. «León y Mía. Están con la señora Robles. Tiene que irse a las 7 de la noche para su reunión de lotería. No puede quedarse». Marcos miró el reloj en la pared. «Son las 6:15, Carlos. Tienes 45 minutos antes de que se vaya. No podemos esperar tanto para operar. Tu presión arterial está bajando». 45 minutos. Tenía menos de una hora para encontrar a alguien que cuidara de mis hijos, mientras unos extraños me abrían para salvarme la vida. «Teléfono», resollé. «Dame mi teléfono». Marcos dudó, luego sacó mi teléfono inteligente agrietado de una bolsa de plástico con mis pertenencias. La pantalla estaba hecha una telaraña, pero se iluminó. Mis dedos estaban resbaladizos por la sangre y el sudor mientras lo desbloqueaba. No llamé a un amigo. No llamé a un colega. Llamé a las personas que se suponía debían estar ahí cuando el mundo se desmorona. Llamé a mis padres. Sonó, sonó y sonó. Finalmente, mi madre, Elena, contestó. El ruido de fondo inundó la línea. Música pop a todo volumen, gente riendo, el tintineo de vasos. Carlos, su voz era cortante, molesta. Sé breve. Acabamos de entrar al estacionamiento del Foro Sol. Mamá, logré decir, ahogándome. Tuve un accidente. Un camión me chocó. Ay, por el amor de Dios, suspiró ella. Podía oír a mi padre, Ricardo, de fondo preguntando quién era. ¿El coche es pérdida total?
Sabes que las primas de tu seguro se van a disparar, ¿verdad? Mamá, escucha, dije, mientras lágrimas de dolor se escapaban de mis ojos. Estoy en el hospital general. Se me reventó el bazo. Tengo una hemorragia interna. Voy a entrar a cirugía de emergencia ahora mismo. Silencio. Por un segundo, pensé que se había cortado la llamada. ¿Cirugía? Preguntó, su tono cambiando ligeramente, pero no hacia la preocupación. Era más bien de inconveniencia. Necesito que recojan a León y a Mía, dije, con la voz quebrada por el pánico. La señora Robles se va en 40 minutos. Necesito que los cuiden unas horas. Solo hasta que salga de recuperación. Por favor. Oí una conversación ahogada. La voz de mi madre era susurrante pero frenética. Luego, la voz de mi hermano Julián irrumpió, alta y quejumbrosa. Pero, mamá, nos vamos a perder al telonero. Pagamos por el paquete platino. Carlos, mi madre volvió a la línea. Cariño, no podemos. ¿Qué quieres decir con que no pueden? Miré fijamente al techo, las luces fluorescentes quemando mis retinas. Podría morir, mamá. No seas dramático, espetó. Julián ha estado esperando este concierto de Valentina Luna durante meses. Tenemos la suite. Ya estamos aquí. ¿No puedes llamar a una niñera? Estoy en una camilla. Grité, haciendo que una enfermera se girara. No tengo tiempo para entrevistar niñeras. Mamá, por favor. Son tus nietos. Mira, de verdad que tenemos que irnos. La señal es mala aquí. Mamá. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, una incredulidad más fría que los 4 sueros que me bombeaban en el brazo me invadió. Habían colgado. Mi propia madre me había colgado mientras me desangraba. Un segundo después, el teléfono vibró. Una notificación de mensaje del chat grupal de la familia. Lo abrí, rezando para que fuera un cambio de opinión. Rezando para que estuvieran dando la vuelta. No lo era. El mensaje de mamá decía: Carlos, siempre has sido una molestia y una carga. Tenemos boletos para Valentina Luna con Julián esta noche. No nos lo vamos a perder. Arréglatelas tú solo. Luego, un segundo mensaje de papá: deja de hacer de todo una crisis. Eres médico, estás acostumbrado a los hospitales. No le arruines la noche a tu hermano. Luego, una reacción de Julián. Un emoji riéndose a carcajadas. Me quedé mirando esa carita amarilla con lágrimas de risa brotando de sus ojos. Eso era todo. Ese era mi valor para ellos. Me estaba muriendo, aterrorizado por mis hijos, y para ellos, yo era solo una molestia que interrumpía su experiencia exclusiva en el concierto. Algo dentro de mí se rompió. No fue mi bazo esta vez. Fue el cordón, la cuerda gruesa y pesada de culpa y obligación a la que había estado atado durante 34 años. Se rompió. Carlos, Marcos se inclinaba sobre mí de nuevo. Tenemos que irnos. Ahora. Espera, dije. Mi voz era diferente. El pánico se había ido. Fue reemplazado por una claridad fría y dura. Necesito un minuto. Abrí mi navegador. Mis manos temblaban, pero ya no de miedo. Temblaban de rabia. Busqué servicio de niñera de emergencia 24/7. Encontré una agencia de alto nivel que atendía a ejecutivos y gente importante. Marqué el número. Servicios de niñera platino. ¿En qué puedo ayudarle? Respondió una voz educada. Mi nombre es Dr. Carlos Herrera, dije, mi voz firme a pesar del dolor que irradiaba por mi abdomen. Necesito una niñera de emergencia para pasar la noche, para 2 niños de 3 años, de inmediato. Estoy en el hospital, a punto de entrar en cirugía. Necesito a alguien en mi casa en 30 minutos para relevar a la cuidadora actual. Señor, para un envío de emergencia con menos de 1 hora de aviso, la tarifa es el triple de la estándar, y requerimos un depósito de... No me importa, interrumpí.
Cárguelo. Le enviaré un mensaje de texto con la dirección y el número de la tarjeta de crédito. Envía a la mejor persona que tenga. Alguien que pueda quedarse una semana si es necesario. Entendido, doctor Herrera. Estamos enviando a Sara. Es nuestra principal especialista en pediatría. Está a 10 minutos de su colonia. Gracias. Colgué. Rápidamente tecleé los detalles y le di a enviar. Luego abrí mis contactos. Me desplacé hasta mamá, papá y Julián. Bloquear. 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 No envié un mensaje de despedida. No envié una respuesta airada. Simplemente borré su acceso a mí. Listo, le dije a Marcos, dejando caer el teléfono sobre las sábanas. Estoy listo. Marcos me miró. Vio el mensaje de texto aún brillando en la pantalla antes de que se oscureciera. Vio el emoji riendo. Apretó la mandíbula, un músculo saltando en su mejilla. Te cubro la espalda, hermano, susurró. Vamos a arreglarte. Mientras me llevaban por el pasillo, con las luces parpadeando sobre mí como un túnel estroboscópico, me di cuenta de algo. Iba a entrar en cirugía solo. Podría despertar solo, pero por primera vez en mi vida, no estaba cargando el peso de 3 seres humanos adultos sobre mi espalda. Cerré los ojos mientras la anestesia hacía efecto, y mi último pensamiento no fue el miedo a la muerte. Fue una promesa. Si despertaba, el banco de Carlos Herrera estaría cerrado para siempre. La sala de recuperación estaba en silencio. El tipo de silencio que se siente pesado, como una manta de lana. La cirugía había durado 4 horas. Tuvieron que extirparme el bazo y reparar una laceración en el hígado. Estuvo cerca. Demasiado cerca. Pasé 5 días en esa cama de hospital. 5 días de enfermeras revisando mis signos vitales, de goteros, de ver el sol moverse por el suelo de linóleo. ¿Saben quién me visitó? Marcos pasaba en cada turno, trayéndome café que aún no podía beber, solo para que pudiera olerlo. Sara, la niñera, me llamaba por vídeo 3 veces al día para que pudiera ver a León y Mía construyendo torres y comiendo sopa de fideos. Valió cada peso de su exorbitante tarifa. Pero mis padres, mi hermano, 0. Ninguna visita. Como había bloqueado sus números, no sabía si habían llamado, pero sabía esto, si realmente les importara, si realmente estuvieran preocupados, se habrían presentado. El hospital estaba a 20 minutos de su casa en la Colonia del Valle. Acostado allí, sin nada más que tiempo y morfina para hacerme compañía, los fantasmas del pasado comenzaron a reunirse a los pies de mi cama. No era solo el accidente. El accidente fue solo el cerillo que encendió la mecha. La dinamita se había estado acumulando durante décadas. Crecía la sombra del hijo predilecto, Julián. Era 3 años mayor, más ruidoso, más carismático y absolutamente incapaz de asumir la responsabilidad de nada. Recordé la graduación de mi facultad de medicina. Era la culminación de 8 años de noches sin dormir, pastillas de cafeína y préstamos estudiantiles aplastantes. Me graduaba como el primero de mi clase. Había conseguido una plaza en uno de los programas de residencia más competitivos del país. Estaba de pie en el estacionamiento con mi toga y birrete, sudando bajo el sol, esperando. La ceremonia había terminado hacía 1 hora. La mayoría de mis compañeros de clase estaban almorzando con sus familias. Finalmente, el coche de mi padre apareció. Perdón, mamá salió apresuradamente, sin parecer arrepentida en absoluto. Julián tenía una segunda audición para ese trabajo de modelo. Tuvimos que llevarlo y esperar a que se cambiara. ¿Lo consiguió? Pregunté, tratando de ocultar el dolor. No, gruñó papá. Dijeron que era demasiado comercial. Unos idiotas. No tenían flores. No tenían una tarjeta. Fuimos a una fonda para almorzar. No una cena elegante, una fonda, y pasamos toda la comida escuchando a Julián quejarse de la agencia de modelos mientras mis padres le aseguraban que era una estrella esperando ser descubierta. Comí mis enchiladas en silencio. Cuando llegó la cuenta, papá se palpó los bolsillos y me miró.
Dejé mi cartera en la otra chaqueta. Te encargas tú, ¿verdad, doctor Millones? Pagué. Siempre pagaba. Ese era el patrón. La dinámica estaba grabada en piedra. Carlos es el responsable. Carlos es el caballo de batalla robusto. Julián es el caballo de carreras, temperamental, caro e inútil, pero hermoso de ver. Alcancé mi portátil en la bandeja del hospital. El movimiento tiró de mis suturas, un agudo recordatorio de mi mortalidad. Abrí una hoja de cálculo. Necesitaba verlo. Necesitaba ver la cifra. Comenzó hace 8 años. Era un residente de primer año, apenas ganando lo suficiente para cubrir mi renta y los pagos del préstamo. Papá me llamó, con la voz tensa. Carlos, el negocio está teniendo un mes flojo. Nos falta dinero para la hipoteca. Solo por esta vez, hijo. No queremos perder la casa. Transferí 43.200 pesos. Comí sopa Maruchan durante un mes, pero solo por esta vez se convirtió en solo hasta que el mercado se recupere, que se convirtió en no te importa si tu madre se queda sin un techo sobre su cabeza. Empecé a teclear en la hoja de cálculo, categorizando cada transferencia que podía encontrar en mi historial bancario. Hipoteca, 43.200 pesos al mes durante 96 meses. Seguro de gastos médicos mayores. Cuando papá se jubiló anticipadamente, forzado en realidad, me hice cargo de sus primas. 14.400 pesos al mes. Luego estaban las emergencias. Recordé el año pasado. Julián había venido a mí, con los ojos rojos, oliendo a colonia cara y desesperación. ¿Necesito un coche, Chris? Un coche de verdad. Tengo esta reunión con inversionistas para la empresa emergente tecnológica. No puedo aparecer en un Sentra. La imagen lo es todo. Mis padres me presionaron. Ayuda a tu hermano a lanzar su carrera. Una vez que triunfe, te lo devolverá el doble. Pagué el enganche y las mensualidades de un Porsche Panamera. Un Porsche. Yo conducía un sedán de 10 años, y estaba pagando para que mi hermano desempleado condujera un deportivo. Lo añadí a la hoja de cálculo. Gastos de imagen de Julián, 810.000 pesos. Luego los regalos en efectivo, las reparaciones del techo, los préstamos para los negocios fallidos de Julián, la empresa de camisetas, la aplicación que nunca se lanzó, los granos de café artesanal. Pulsé el botón de suma. La cifra me miraba fijamente, píxeles negros sobre una pantalla blanca. 6.500.000 pesos. Se me cortó la respiración. 6.500.000 pesos. Eso no era solo dinero. Era mi vida. Era mi sangre, mi sudor, los años de cumpleaños perdidos, las vacaciones que trabajé para conseguir horas extra. Ese era el fondo universitario para León y Mía. Ese era el enganche de una casa que nunca compré porque estaba pagando la de ellos. ¿Y qué obtuve a cambio? Siempre has sido una molestia y una carga. El mensaje de texto se repetía en mi mente. Una carga. Los había sostenido durante casi una década. Yo era la viga estructural que sostenía toda su fachada de una vida de clase media alta, y me llamaban la carga. Miré por la ventana. Llovía de nuevo. Pensé en el divorcio. Cuando mi exesposa se fue hace 2 años, alegando que trabajaba demasiado, que nunca estaba presente emocionalmente, tenía razón. Trabajaba 80 horas a la semana, no solo para salvar vidas, sino para financiar el estilo de vida de mis padres. Cuando se marchó, dejándome con gemelos de 1 año, mi madre no vino a ayudar. Dijo, bueno, quizás si no estuvieras tan enfocado en el dinero, se habría quedado. El descaro. La pura y absoluta manipulación. Cerré la portátil de un golpe. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de supervivencia. Si no extirpaba este cáncer de mi vida, me iba a matar. Casi lo había hecho. Llamaron a la puerta. Me sequé la cara, preparándome para una enfermera, pero no era una enfermera. En el umbral había un hombre alto, de cabello plateado, vestido con un traje de 3 piezas que costaba más que mi coche.
Se apoyaba en un bastón de caoba, no porque lo necesitara, sino porque lo hacía parecer intimidante. El abuelo Tomás, el padre de mi madre, un juez federal retirado. El hombre aterrorizaba a toda la familia, especialmente a mi padre. No le hablaba a mi madre desde hacía años, desde que ella lo acusó de ser frío por no financiar uno de los planes de Julián. Detrás de él estaba la tía Elena, la hermana menor de mi madre. Llevaba un recipiente de Tupperware y parecía dispuesta a luchar contra un oso. Abuelo, grazné. ¿Qué haces aquí? Entró en la habitación. El sonido de su bastón golpeando el suelo como un mazo golpeando un bloque. Se detuvo a los pies de mi cama y me examinó. Sus ojos azules eran agudos, inteligentes y actualmente ardían con una furia silenciosa. Elena me lo contó, dijo. Su voz era profunda, un barítono que solía silenciar tribunales. Me contó lo del accidente, y me contó lo de los boletos. Miré a la tía Elena. Vi la publicación de Elena en Facebook, dijo Elena, con la voz temblando de rabia. Publicó una selfie desde el concierto. La mejor noche de mi vida con mis chicos, ponía en la descripción. Mientras estabas en cirugía. Llamé a papá de inmediato. El abuelo Tomás se movió al lado de la cama y se sentó en la silla de visitas. Puso ambas manos en el mango de su bastón. Carlos, dijo suavemente. Necesito que me lo cuentes todo. No la versión que te cuentas a ti mismo para que esté bien. La verdad. El dinero. Los insultos. Todo. Lo miré. Miré a las dos únicas personas que se habían presentado, además de mi colega y mi empleada, y empecé a hablar. Durante la siguiente hora, lo conté todo. Le hablé al abuelo Tomás de la hipoteca, del seguro, del Porsche, del constante chantaje emocional. Abrí mi portátil y le mostré la hoja de cálculo. Se puso sus lentes para leer y se desplazó por el documento en silencio. Su rostro permaneció impasible, la cara de juez que recordaba de mi infancia, pero sus nudillos estaban blancos mientras agarraba su bastón. 6.500.000 pesos, murmuró. Me miró. Y te dejaron morir por un concierto pop. Es peor de lo que crees, dijo una voz desde la puerta. Todos nos giramos. Era el doctor Marcos Cano. Sostenía una tableta. Perdón por interrumpir, dijo Marcos, entrando en la habitación. Asintió respetuosamente al abuelo Tomás. Pero pensé que deberías ver esto. Saqué las grabaciones de seguridad del vestíbulo del hospital de la noche del accidente. ¿Por qué? Pregunté, confundido. Porque no creía que nadie pudiera ser tan desalmado, dijo Marcos con gravedad. Quería ver si siquiera llegaron al edificio. Me entregó la tableta. El abuelo y la tía Elena se agolparon alrededor. El vídeo granulado mostraba la entrada del hospital. La marca de tiempo era 6:45 de la tarde. El Lexus de mis padres se detuvo en la acera. Mi padre se bajó. Mi madre se bajó. Parecían dudar. Caminaron hacia las puertas automáticas. Mi corazón dio un vuelco por un segundo. Sí que vinieron. Quizás los rechazaron. Luego, en el vídeo, sonó el teléfono de mi madre. Lo contestó. Lo puso en altavoz. Incluso sin audio, el lenguaje corporal era claro. Escuchó, luego miró a mi padre. Gesticuló animadamente. Mi padre miró su reloj. Se encogió de hombros. Se dieron la vuelta. Volvieron al coche y se marcharon. Verifiqué la hora, dijo Marcos, con voz baja. Esa llamada duró 30 segundos. Coincide con la hora en que Julián publicó un vídeo en su historia de Instagram gritando, ¿dónde están? El telonero está empezando. La tableta se me resbaló de las manos y cayó sobre la manta. Estuvieron allí. Estuvieron en la puerta. A pocos metros de donde su hijo se desangraba. Y Julián llamó y lo eligieron a él. Eligieron el concierto. La tía Elena soltó un sollozo y se cubrió la boca. Monstruos, susurró. Mi propia hermana. Son monstruos, me sentí frío,
entumecido. La última pizca de esperanza, la mentira que me había contado a mí mismo de que quizás no entendían la gravedad, se evaporó. El abuelo Tomás se levantó. El movimiento fue repentino y enérgico. Eso lo decide todo, dijo. El hielo en su voz podría haber congelado el Ecuador. Carlos, ¿tienes esa hoja de cálculo guardada? Sí, dije. Bien. Imprímela. Imprime los estados de cuenta bancarios. Imprime los mensajes de texto. Imprímelo todo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué vas a hacer? Mi cumpleaños número 70 es el próximo sábado, dijo el abuelo. Envié las invitaciones hace meses. Tus padres y ese parásito de tu hermano han confirmado su asistencia. No se perderían la oportunidad de beber mi whisky caro y fingir que son parte de la dinastía. Me miró a los ojos. Quiero que vengas. Quiero que traigas ese archivo. Abuelo, no puedo, negué con la cabeza, haciendo una mueca de dolor en mi costado. No puedo enfrentarlos. Acabo de cortar con ellos. Si voy, montarán una escena. Lo tergiversarán. Ya lo están tergiversando, dijo la tía Elena, sacando su teléfono. Mira esto. Me mostró un mensaje de texto de mi prima Raquel. Hola, tía L, ¿es verdad que Carlos está en rehabilitación? Julián nos dijo que chocó su coche porque estaba drogado con pastillas y ahora está teniendo una crisis nerviosa y se niega a ver a la familia. Todos estamos rezando por él. Me quedé boquiabierto. ¿Rehabilitación? ¿Drogado con pastillas? Esa es su narrativa, dijo Elena. Tienen que explicar por qué no están en el hospital y por qué no les hablas. Así que te están pintando como un adicto, un loco. Están destruyendo tu reputación para salvar su propia cara. Sentí la rabia crecer de nuevo, más caliente esta vez. Como cirujano, mi reputación lo era todo. Si se extendían rumores de que consumía drogas, podría perder mi cédula profesional. Podría perder a mis hijos. Vienen a por mi carrera, me di cuenta, y a por mi custodia. Exactamente, dijo el abuelo. Por eso no puedes esconderte. Si te escondes, su mentira se convierte en la verdad. Tienes que presentarte. Tienes que mantenerte firme. Y vamos a exponerlos. ¿Cómo? Pregunté. En mi tribunal, el abuelo sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. Fue la sonrisa de un depredador. Quiero decir, en mi comedor. Pero para el próximo sábado, se aplicarán las reglas de la evidencia. Hechos, Carlos. Los hechos tienen una forma de hablar por sí mismos cuando obligas a la gente a escuchar. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta. Este es mi abogado personal, el licenciado Dávila. Dale acceso a tus registros. Él certificará todo para que no puedan afirmar que lo falsificaste. Miré la tarjeta, luego la tableta que mostraba a mis padres alejándose del hospital, luego el mensaje de texto acusándome de ser un drogadicto. Pensé en León y Mía. Si dejaba que mi familia continuara con esto, eventualmente volverían a por mi dinero. Intentarían llevarse a mis hijos para llegar a mi dinero. Miré al abuelo. Allí estaré, dije. Bien, el abuelo golpeó su bastón en el suelo. Descansa. Tienes una guerra que ganar. La semana previa a la fiesta fue un torbellino de fisioterapia y planificación estratégica. Me dieron el alta del hospital 3 días antes del evento. Volver a casa fue extraño. La casa estaba tranquila pero organizada. Sara, la niñera, fue una bendición. Tenía a los gemelos en un horario, la ropa estaba lavada y el refrigerador lleno. Era la primera vez en años que llegaba a casa y encontraba paz en lugar de caos. Pero fuera de las paredes de mi casa, la tormenta se estaba gestando. Los rumores se extendían como la pólvora. Recibí mensajes de texto incómodos de parientes lejanos, pensando en ti. Espero que recibas la ayuda que necesitas. No respondí. Se lo reenvié todo al licenciado Dávila. El sábado por la tarde, me paré frente a mi espejo. Todavía estaba adolorido.
Mi costado estaba vendado debajo de mi camisa de vestir. Había perdido peso en el hospital. Mi rostro se veía demacrado, mis pómulos más afilados, pero no parecía una víctima. Me puse un traje que había comprado hacía años pero que nunca usé porque Julián se había burlado de él, llamándolo demasiado serio. Era un traje italiano azul marino hecho a medida, que me quedaba perfecto. Me anudé la corbata con precisión. Me puse mi reloj, un regalo que me hice a mí mismo cuando me nombraron jefe de residentes. Parecía un cirujano. Parecía un hombre que sostenía la vida y la muerte en sus manos. «Papi, pareces James Bond», gritó León, entrando corriendo en la habitación con un coche de juguete. Lo levanté, haciendo una ligera mueca por el tirón en mi incisión. «Gracias, campeón. ¿Tú y Mía están listos para ir a la casa grande del bisabuelo?» «Sí». «Pastel», gritó Mía desde el pasillo. Conduje mi coche de alquiler, una modesta SUV, hasta la finca del abuelo en Las Lomas. Era una propiedad extensa, con céspedes cuidados y un camino de entrada bordeado de robles centenarios. Al llegar, vi los coches. Mercedes, BMW, Lexus. Y allí, aparcado justo enfrente, estaba el Porsche Panamera, el coche de Julián, mi coche. Mis nudillos se pusieron blancos en el volante. Muy bien, respiré hondo. Que empiece la función. Entré sosteniendo las manos de León y Mía. El vestíbulo estaba lleno de gente. Los meseros circulaban con champaña. Un cuarteto de cuerda tocaba a Vivaldi. Era el epítome de la elegancia del dinero viejo. La conversación se apagó cuando entré. Las cabezas se giraron. Podía oír los susurros. «Es él. Se ve delgado. Estará drogado ahora mismo». Mantuve la cabeza alta. Caminé directamente hacia el abuelo Tomás, que estaba sentado en su sillón favorito junto a la chimenea, como un rey en su trono. «Carlos», tronó el abuelo, silenciando la habitación. Se levantó y me abrazó. «Lo has conseguido». «Feliz cumpleaños, abuelo», dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Entonces los vi. Mis padres y Julián estaban acurrucados cerca del bar. Cuando me vieron, sus rostros pasaron por una compleja rutina de gimnasia facial. Sorpresa, miedo y luego, rápidamente, una máscara de lástima. Julián se adelantó. Llevaba una llamativa chaqueta de terciopelo y sostenía un whisky. «Carlos», gritó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, actuando para el público. «Ay, Dios mío, hermano, estás aquí». Estábamos tan preocupados. Intentó abrazarme. Di un paso atrás. No dije ni una palabra. Solo lo miré con ojos fríos y muertos. Julián vaciló. Río nerviosamente. «Vaya, ok. Sigues de mal humor, ¿eh? Mira, mamá y papá están contentos de que estés a salvo. Sabemos que estás pasando por mucho mentalmente». Se golpeó la sien de forma significativa, asegurándose de que las tías cercanas lo vieran. «Estoy bien, Julián», dije con calma. «Mejor de lo que he estado en años». Mamá se apresuró, secándose los ojos con un pañuelo que estaba completamente seco. «Mi bebé». «Ay, Carlos, ¿por qué no has respondido a nuestras llamadas?» «Hemos estado muertos de preocupación después del accidente. No sabíamos si estabas, ya sabes, bien». «Estaba en el hospital, mamá», dije, recuperándome de la cirugía que sabías que iba a tener. «No sabíamos que era tan grave», intervino papá, poniendo una mano pesada en mi hombro. Me la quité de encima. «Sabes cómo exageras las cosas, hijo. Pensamos que solo era un golpecito». «Un golpecito que me quitó el bazo», dije. «Bueno, ya estás aquí», dijo mamá, su voz volviéndose estridente. «No hagamos una escena en la fiesta de papá. Podemos hablar de tu tratamiento más tarde». Estaba tratando de apartarme, de esconderme en un rincón. «No hay nada que discutir», dije. Vi a la tía Elena asentir desde el otro lado de la habitación. Sostenía la carpeta de Manila.
Era gruesa. La tensión en la habitación era palpable. Todos sentían la fricción. Mi familia intentaba desesperadamente mantener la ilusión de unos padres amorosos y preocupados que lidiaban con un hijo problemático. Tomé una copa de agua mineral de un mesero. Esperé. La trampa estaba puesta. Ahora solo teníamos que activarla. Se sirvió la cena. Fue un evento elaborado. 3 platos, vino caro, conversación educada. Me senté en la mesa principal, pero me colocaron entre la tía Elena y el abuelo. Mis padres y Julián estaban en el otro extremo, claramente molestos por la disposición de los asientos. Durante la comida, Julián no dejó de lanzar indirectas, lo suficientemente altas para ser oídas, disfrazadas de bromas. ¿Y bien, Chris, te permiten operar de nuevo? ¿O tienes que pasar una prueba de dopaje primero? Río entre dientes. Solo pregunto. La seguridad es lo primero, ¿no? Mis primos rieron nerviosamente. Papá asintió solemnemente. Es una pregunta válida. Solo queremos que todos estén seguros. Agarré mi tenedor hasta que mis dedos se acalambraron, pero no mordí el anzuelo. Espera, me dije a mí mismo. Espera el momento. Después del postre, comenzaron los discursos. La gente brindó por el abuelo Tomás. Hablaron de su integridad, su carrera como juez, su imparcialidad. Entonces el abuelo se levantó. Golpeó su cuchara contra su copa. El tintineo del cristal sonó como una campana. Gracias a todos, dijo. Su voz era fuerte. Es una bendición tener a toda mi familia aquí, especialmente a mi nieto Carlos. Me señaló. Hubo una ronda de aplausos educados. Sin embargo, continuó el abuelo, su tono cambiando. La calidez se evaporó. Hay un asunto que debe ser abordado. Un asunto de verdad. Miró hacia el final de la mesa, a mis padres. Ricardo, Elena, Julián. Mi padre sonrió incómodamente. ¿Qué pasa, papá? Han estado diciendo a la gente que Carlos es inestable, dijo el abuelo. No fue una pregunta. Han estado diciendo a la gente que los eliminó de su vida debido a una crisis mental causada por las drogas. Bueno, papá, mi madre se levantó, agarrando sus perlas. Este no es realmente el lugar. Pero sí, estamos muy preocupados. Carlos ha sido irracional. Nos abandonó. ¿Los abandonó? Repitió el abuelo. Interesante palabra. Hizo una seña a la tía Elena. Ella se levantó y caminó hacia un pequeño atril donde se había instalado un proyector para la presentación de diapositivas del cumpleaños. Pero en lugar de fotos de bebés, apareció un documento en la pared detrás del abuelo. Era un estado de cuenta bancario, ampliado. Hablemos de abandono, dijo el abuelo. Y hablemos de cargas. Papá, ¿qué estás haciendo? Ricardo se levantó, su rostro enrojeciendo. Siéntate, Ricardo. Ladró el abuelo. La orden sonó como un latigazo. Mi padre se sentó. Durante 8 años, dijo el abuelo, paseándose por la habitación como si estuviera de vuelta en el Tribunal Superior, Carlos ha estado pagando la hipoteca de la casa en la que viven. ¿Es eso correcto? No, gritó mamá. Pagamos nuestras propias cuentas. Carlos solo ayuda a veces con el súper. El abuelo señaló la pantalla. Prueba transferencias mensuales de 43.200 pesos, etiquetadas como hipoteca mamá y papá, durante 96 meses consecutivos. Un jadeo recorrió la sala. La gente empezó a susurrar. ¿Eso? Eso es un préstamo. Gritó Julián. Nos lo debe por criarlo. Silencio. El abuelo se volvió hacia Julián. Ya que has decidido hablar, hablemos de ti, Julián. Ese Porsche de ahí fuera, el que le dijiste a todo el mundo que era un bono de contratación de tus nuevos inversionistas. La pantalla cambió. Mostraba una transferencia bancaria por 810.000 pesos, enviada desde Carlos Herrera a Porsche Financial Services. Asunto: fondos de emergencia para tratamiento mamá.
El abuelo miró a Julián con puro asco. Le dijiste a tu hermano que tu madre necesitaba un tratamiento experimental para una enfermedad fantasma, y usaste el dinero para arrendar un deportivo. La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de mi madre estaba gris. Julián parecía que iba a vomitar. Eso es mentira. Tartamudeó Julián. Falsificó esos documentos. Estos documentos, el licenciado Dávila, el abogado, salió de las sombras, han sido certificados por el banco y notariados. Son hechos legales. Y finalmente, dijo el abuelo, su voz bajando a un susurro que era más fuerte que un grito, la acusación de que Carlos es inestable porque los bloqueó. Hizo clic en el control remoto una última vez. La pantalla se llenó con una captura de pantalla de un mensaje de texto de mamá. Carlos, siempre has sido una molestia y una carga. Tenemos boletos para Valentina Luna con Julián esta noche. No nos lo vamos a perder. Arréglatelas tú solo. De papá, deja de hacer de todo una crisis. No le arruines la noche a tu hermano. De Julián, un emoji riéndose a carcajadas. Este mensaje, dijo el abuelo, señalando con un dedo tembloroso la pantalla, fue enviado mientras Carlos estaba en la ambulancia, mientras se desangraba internamente, mientras suplicaba que alguien cuidara de sus hijos para poder someterse a una cirugía que le salvaría la vida. ¡Ay, Dios mío!, susurró la prima Raquel, cubriéndose la boca. Miró a mis padres con horror. Mi madre rompió a llorar. Lágrimas de verdad esta vez. Lágrimas de humillación. No lo decía en serio. Estaba estresada. No lo sabíamos. ¿No lo sabían? Rugió el abuelo. Tenemos las grabaciones de seguridad, Elena. Fueron al hospital y se marcharon. Dejaron a su hijo morir porque Julián quería ver a una estrella del pop. La sala estalló. Ahora todos estaban de pie. Mi tío Francisco miraba a mi padre como si quisiera golpearlo. Este es el momento que lo cambia todo, pensé, mirando sus rostros desmoronándose. Finalmente he recuperado el control de mi vida. Mi padre intentó hablar. Parecía pequeño. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por el pánico desesperado de un hombre que ve arder su mundo. Carlos, tartamudeó, extendiendo las manos. Hijo, por favor. Tienes que entender. Nosotros pensamos que lo tenías controlado. Siempre lo controlas todo. Eres el fuerte. Me levanté. Mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. Caminé hacia donde estaban sentados. Toda la sala contuvo la respiración. No soy fuerte, papá, dije. Mi voz era firme. Solo era conveniente. No, cariño, te queremos, gimió mamá, intentando agarrar mi mano. La retiré. No, no lo hacen. Aman el cajero automático. Aman la red de seguridad. Aman que yo arreglara cada error que Julián cometía. Aman que pagara por el techo sobre sus cabezas para que pudieran fingir ser ricos. Miré a Julián. Estaba desplomado en su silla, mirando la mesa, negándose a cruzar la mirada con nadie. ¿Y tú?, le dije, te reíste. Me estaba muriendo, y enviaste un emoji riendo. Era una broma, masculló Julián, su rostro torciéndose en un gruñido. Siempre eres tan serio. Te crees mejor que nosotros porque eres médico. No me creo mejor, dije. Me creo harto. Me volví hacia la sala, hacia los 40 parientes que nos miraban fijamente. Todo lo que el abuelo les ha mostrado es verdad. He gastado 6.500.000 pesos en estas 3 personas en los últimos 8 años. He comprometido mi propia jubilación, los fondos universitarios de mis hijos y mi propia salud mental para mantenerlos a flote. Tomé una respiración profunda. Pero desde hace 2 semanas, el banco está cerrado. No voy a pagar ni un peso más. No voy a arreglar otra crisis. Ya no soy el plan de respaldo. No puedes hacer eso. Julián se levantó de un salto, derribando su silla. Tenemos un acuerdo. Dijiste que apoyarías a la familia hasta que mi empresa despegara.
Tu empresa es una estafa, Julián. Gritó la prima Raquel desde el otro lado de la habitación. Se acercó y se puso a mi lado. Todos lo sabemos. Carlos te ha estado manteniendo durante años. Cállate, Raquel. Julián se abalanzó hacia ella. Zas. El sonido resonó por el salón. Raquel le había dado una bofetada a Julián en la cara. Fuerte. Ni se te ocurra, siseó. Eres patético. Julián se llevó la mano a la mejilla, aturdido. Miró a papá en busca de ayuda, pero papá estaba ocupado tratando de sostener a mamá, que parecía que iba a desmayarse de verdad. El abuelo Tomás dio un paso adelante. Fuera, dijo en voz baja. Papá, Elena lo miró, el rímel corriendo por su rostro. ¿Nos estás echando? No solo los estoy echando de mi casa, dijo el abuelo. Los estoy eliminando de mi testamento. Los estoy eliminando de mi vida. No tendré en mi mesa a gente que abandona a sus hijos. Pero la hipoteca, susurró papá, con el rostro pálido. Si Carlos deja de pagar, perderemos la casa. Pues búscate un trabajo, Ricardo, dijo el abuelo con frialdad, o vive en tu coche. Quizás Julián pueda llevarte en su Porsche. Oh, espera. El licenciado Dávila se aclaró la garganta. De hecho, como el contrato de arrendamiento está a nombre del doctor Herrera, me ha dado instrucciones para rescindirlo. El equipo de embargo está remolcando el vehículo en este mismo instante. ¿Qué? Gritó Julián. Corrió hacia la ventana. Afuera, en el camino de entrada, luces amarillas intermitentes iluminaban la noche. Una grúa estaba enganchando el Panamera. No. No, no pueden. Julián golpeó el cristal. Cogí a León. Tomé la mano de Mía. Adiós, mamá. Adiós, papá, dije. Carlos, por favor, mamá me agarró la manga. ¿A dónde iremos? Somos familia. Miré su mano en mi brazo. La mano que solía consolarme cuando era niño, antes de que decidiera que Julián era el único que importaba. La familia no deja a la familia morir, dije. Tomaron su decisión en el estacionamiento del hospital. Ahora tienen que vivir con ella. Retiré suavemente su mano. Salí del comedor. El abuelo Tomás caminó a mi lado. La tía Elena caminó detrás de mí. Y luego, uno por uno, el resto de la familia, Raquel, el tío Francisco, los primos, les dieron la espalda a mis padres y nos siguieron. Los dejamos solos en ese comedor grande y hermoso, con la comida fría y la verdad brutal. Mientras salía al aire fresco de la noche, pasando junto a la grúa que arrastraba el ego de Julián, sentí que se me quitaba un peso del pecho. Era más pesado de lo que había imaginado. Miré a León. Tenía sueño, se frotaba los ojos. ¿Se acabó la fiesta, papi? Preguntó. Le besé la frente. No, campeón, dije, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Nuestra fiesta acaba de empezar. El silencio que siguió a la fiesta no estaba vacío. Estaba lleno. Por primera vez en mi vida, el silencio no estaba lleno de la ansiedad de esperar la próxima crisis. No estaba lleno del pavor de un teléfono sonando. Estaba lleno de paz. Conduciendo a casa esa noche con León y Mía dormidos en el asiento trasero, esperaba sentirme culpable. Había sido condicionado durante 34 años a creer que la felicidad de mis padres era mi responsabilidad. Esperaba que la vieja programación se activara, diciéndome que era un mal hijo, que los había humillado, que debía dar la vuelta y arreglarlo. Pero la culpa nunca llegó. En cambio, miré por el espejo retrovisor a mis hijos y sentí un orgullo feroz y protector. Los había protegido. Había cortado el ancla que nos estaba arrastrando a todos. Las consecuencias fueron rápidas y brutales, tal como el abuelo Tomás había predicho. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con notificaciones. No de mis padres, estaban bloqueados, sino del chat grupal de la familia extendida que había olvidado abandonar. Pero esta vez, el tono había cambiado. Tío Francisco, solo quería decir, Carlos, que no teníamos ni idea.
Eres un buen hombre. Si necesitas algo, llámanos. Prima Raquel, Julián está intentando decir a todo el mundo que editaste digitalmente los estados de cuenta. Nadie le cree. Mantente fuerte, primo. Eliminé la aplicación. Ya no necesitaba su validación. Tenía la verdad. 3 meses después, estaba sentado en mi oficina en el hospital cuando llamó la tía Elena. Ella y el abuelo se habían convertido en una parte permanente de nuestras vidas, viniendo a cenar los domingos cada semana. Carlos, dijo, con voz seria, pensé que debías saberlo. La casa ya no está. Hice una pausa, mi bolígrafo suspendido sobre el historial de un paciente. ¿Ya no está? El banco la embargó ayer, dijo Elena. Sin tu transferencia mensual, se saltaron 3 pagos seguidos. Intentaron refinanciar, pero con el historial de crédito de tu padre y sin ingresos, el banco se rió de ellos. Me recliné en mi silla. Esa casa, la casa donde crecí andando con pies de plomo, la casa donde Julián consiguió el dormitorio principal con baño privado mientras yo dormía en la pequeña habitación junto a la ruidosa caldera, la casa que yo les había comprado, ladrillo a ladrillo, peso a peso. ¿Dónde están? Pregunté. Francisco los deja quedarse en su casa de invitados, suspiró. Pero les hizo firmar un contrato. Renta de verdad, Carlos, y le dijo a Ricardo que tiene que conseguir un trabajo. Un trabajo de verdad. No más consultoría desde el sofá. ¿Y Julián? Elena soltó una risa aguda y sin humor. Julián está durmiendo en el sofá de un amigo en la ciudad. Le está diciendo a todo el mundo que está entre áticos mientras sus activos están congelados durante una fusión corporativa. El delirio es terminal con ese. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Debería haber sentido tristeza. Debería haber sentido lástima. Pero todo lo que sentí fue el desapego clínico de un cirujano mirando un tumor extirpado. Era feo, sí, pero ya no estaba, y ahora el paciente podía vivir. La hemorragia financiera se había detenido. Y como se detuvo, mi propia vida comenzó a florecer de maneras que no había anticipado. Con el dinero que estaba ahorrando, más la falta de préstamos de emergencia, mi cuenta bancaria creció rápidamente. Ya no solo sobrevivía. Estaba prosperando. 6 meses después del accidente, hice algo que había querido hacer durante una década. Compré un hogar. No una casa para mis padres, un hogar para nosotros. Era un ático en Polanco, a 5 minutos del hospital. Tenía ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad, un edificio seguro con portero y, lo más importante, una enorme sala de juegos para León y Mía. Recuerdo el día que nos mudamos. Los gemelos corrían por el salón vacío, sus risas rebotando en los suelos de madera. Yo estaba en el balcón, con una copa de vino, viendo la puesta de sol. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente, los enviaba al buzón de voz, pero esperaba una llamada de la empresa de reparto de muebles. Hola, Carlos. La voz era ronca, desesperada y familiar. Era Julián. Mi mano se apretó en la barandilla. No había oído su voz desde la fiesta. ¿Qué quieres, Julián? Pregunté, mi voz plana. No cuelgues, güey. Por favor, suplicó. Sonaba borracho, o quizás solo agotado. Solo necesitaba hablar con mi hermano. Tú no tienes un hermano, dije. Tienes un banco, y el banco está cerrado. Vamos, Chris. No es así, se quejó, la vieja manipulación asomando. Mira, sé que la regué. Sé que no debería haberme reído del mensaje. Estuvo mal. Lo siento. Ok, ya lo dije. Lo siento. ¿Ya está? Bueno, mira, estoy en un aprieto, continuó apresuradamente. Todo esto del Porsche me ha destrozado el crédito. Y con mamá y papá perdiendo la casa, estoy intentando ayudarlos, ¿sabes? Tengo esta oportunidad, una inversión garantizada, cripto. Si pudiera poner 90.000 pesos, podría duplicarlo en una semana y conseguirles un departamento a mamá y papá. Estoy intentando dar un paso al frente,
Chris. Ayúdame a ayudarlos. Lo escuché. Escuché el descaro, las mentiras, la pura negativa a aceptar la realidad. No llamaba para disculparse. Llamaba porque se había quedado sin víctimas, y estaba volviendo a su objetivo favorito. Julián, dije suavemente, ¿recuerdas la noche de mi accidente? Sí. Mira, ya he dicho que lo sentía. ¿Recuerdas con qué canción abrió Valentina Luna? Hizo una pausa. ¿Qué? No sé. Sacúdete. ¿A quién le importa? Elegiste una canción por encima de mi vida, dije. ¿Y ahora quieres 90.000 pesos? No me diste ni 5 minutos cuando me estaba desangrando. Eres tan egoísta. Espetó, la máscara cayendo al instante. Estás sentado en algún rascacielos contando tu dinero mientras tu familia está en la calle. ¿Te crees mejor que nosotros? No eres nada. Eres solo un aburrido cajero automático. Soy el tipo que no está suplicando, dije. Colgué, y luego bloqueé el número. Fue la prueba final. La había superado. No sentí ira esta vez. Sentí resolución. Unas semanas más tarde, tuve que parar en la tlapalería local para comprar unos seguros para los nuevos gabinetes. Iba por el pasillo, revisando mi lista, cuando me quedé helado. Al final del pasillo, vistiendo un chaleco rojo que le quedaba demasiado apretado en la cintura, estaba mi padre. Estaba colocando cajas de clavos en un estante bajo. Parecía más viejo. Su pelo estaba más canoso, su postura encorvada. Se movía con una lentitud que no había visto antes. Mi padre, que solía presumir de su consultoría ejecutiva mientras estaba sentado en su sillón reclinable, ahora estaba arrodillado en un suelo de hormigón, poniendo precios a clavos por el salario mínimo. Me quedé allí, escondido detrás de un expositor de herramientas eléctricas. Un cliente se le acercó. Un tipo más joven, impaciente. Oiga, amigo, ¿dónde están los taquetes? Mi padre se estremeció ante el tono. Pasillo 4, creo, murmuró. ¿Cree o sabe? Espetó el cliente. Lo siento, señor. Lo comprobaré, dijo papá, con la voz temblorosa. Lo observé. Una parte de mí, el viejo Carlos, el niño aterrorizado que quería la aprobación de papá, quería correr hacia él. Quería decirle al cliente que se calmara. Quería darle a mi padre un fajo de billetes y decirle que se fuera a casa. Pero me quedé clavado en el sitio. Si intervenía ahora, le estaría robando lo único que necesitaba desesperadamente, las consecuencias. Finalmente estaba aprendiendo lo que significaba ganar un peso. Finalmente estaba experimentando la realidad de la que se había protegido usando mi cuerpo como escudo. Lo observé un minuto más. Luego di la vuelta a mi carrito. Fui al otro lado de la tienda, pagué mis artículos y salí. No lo salvé, y eso fue lo más difícil y valiente que había hecho en mi vida. Conduciendo a casa, pasé la salida de su antiguo barrio. No miré atrás. Miré hacia adelante, hacia el horizonte de la ciudad donde mi ático me esperaba, donde mis hijos estaban a salvo y donde el aire estaba limpio. Las ruinas del viejo imperio quedaban atrás. El sol salía sobre algo nuevo. Un año. Ese es el tiempo que ha pasado desde el accidente. Estaba sentado en la terraza de la finca del abuelo Tomás. Era su cumpleaños número 71, pero esta vez la fiesta era pequeña. Solo nosotros. Yo, León, Mía, la tía Elena y el abuelo. Estábamos comiendo pastel, de chocolate, el favorito de León, y viendo a los gemelos perseguir luciérnagas en el césped. El aire de verano era cálido, olía a jazmín y a hierba recién cortada. El abuelo Tomás sirvió 2 vasos de un líquido ambarino. Me dio uno. Era el buen whisky, la botella de 30 años que guardaba para las victorias. Por la claridad, dijo, chocando su vaso contra el mío. Por la claridad, repetí. Bebimos en silencio por un momento, observando a los niños. Mía tropezó con sus propios pies y cayó en la hierba. Empecé a levantarme, pero antes de que pudiera, se rió, se levantó y siguió corriendo.
Son resistentes, dijo el abuelo, como su padre. No me sentía resistente, admití, haciendo girar el hielo en mi vaso. Durante mucho tiempo, solo me sentí roto. Sentí que yo era el loco por querer que me quisieran. El abuelo asintió lentamente. Ese es el mayor truco que juega una familia tóxica, Carlos. Te hacen creer que tu dolor es un fallo de funcionamiento, no una reacción. Te convencen de que pedir un respeto básico es un acto de agresión. Me miró, sus ojos azules agudos pero amables. Rompiste el ciclo, dijo. ¿Te das cuenta? Mira a esos niños. Nunca sabrán lo que se siente al ser un plan financiero. Nunca sabrán lo que se siente al ser el segundo mejor después de un hermano. Nunca tendrán que comprar el amor de su padre. Detuviste el veneno antes de que llegara a la siguiente generación. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Miré a León y Mía. Eran libres. Eran amados por quienes eran, no por lo que podían proporcionar. Todavía me pregunto por ellos, dije en voz baja. Mamá y papá, me pregunto si alguna vez se despiertan en mitad de la noche y se arrepienten. Quizás, el abuelo se encogió de hombros. O quizás no. La gente así es maestra de su propia narrativa. En su versión de la historia, ellos siguen siendo las víctimas. Tú sigues siendo el villano que los abandonó. Pero esa es su historia, Carlos. Tú ya no vives en su libro. Estás escribiendo el tuyo. Pensé en eso. Pensé en la paz que sentía cuando me despertaba por la mañana. Pensé en los hitos profesionales que había alcanzado este año. Recientemente me nombraron jefe de cirugía, un ascenso que obtuve porque finalmente estaba centrado, descansado y no distraído por el drama familiar constante. Me di cuenta de que no necesitaba su arrepentimiento. No necesitaba su disculpa. Mi curación no dependía de que ellos se dieran cuenta. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de Sara, la niñera que se había convertido en parte de nuestra familia. Me estaba enviando la lista del súper para la próxima semana. La vida era simple. La vida era manejable. Miré la cicatriz en mi costado. Se había desvanecido hasta convertirse en una delgada línea blanca. Era un recordatorio, no del dolor, sino del momento en que desperté, el momento en que me elegí a mí mismo. Me levanté y caminé hasta el borde de la terraza. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el dulce aire de la noche. Era Carlos Herrera. Era un padre. Era un cirujano. Era un nieto. Y por primera vez en 35 años, era libre. Me volví hacia el abuelo. ¿Listo para otra ronda de cartas? Creo que León quiere aprender a jugar a pescar. El abuelo sonrió, sus ojos brillando. Reparte para mí. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este viaje. No fue una historia fácil de contar, pero fue necesaria. Si te llevas algo de mi experiencia, que sea esto, el amor no es una transacción. Muchos de nosotros, especialmente aquellos criados en familias donde el afecto era condicional, caemos en la trampa de la falacia del costo hundido. Pensamos, ya les he dado tanto dinero, tanto tiempo, tanta emoción. Si me voy ahora, todo habrá sido para nada. Así que seguimos pagando, esperando que algún día la inversión devuelva un dividendo de amor. Pero con la gente tóxica, no hay dividendo. Solo hay un agujero negro. Aprendí que un no es una oración completa. No le debes a nadie una explicación por proteger tu paz, tus finanzas o tus hijos. Ni siquiera a tus padres. Especialmente a tus padres. La biología te hace pariente. El comportamiento te hace familia. Las personas que me apoyaron, el abuelo Tomás, la tía Elena, el doctor Marcos, Sara, ellos son mi verdadera familia. Aparecieron cuando no tenía nada que ofrecer más que mi presencia. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido que cortar lazos con un miembro de la familia para salvarse? ¿O están luchando actualmente con la culpa de establecer un límite? Dejen un comentario abajo con su historia, o simplemente escriban la palabra bien si están de acuerdo en que el respeto propio es más importante que mantener la paz.
Sus comentarios me ayudan a saber que no estoy solo y, lo que es más importante, ayudan a otros que los leen a darse cuenta de que ellos tampoco lo están. Por favor, denle me gusta a este vídeo si creen en la justicia, y suscríbanse si quieren ser parte de una comunidad que valora la verdad por encima de la tradición. Hasta la próxima, cuídense. Valen más de lo que pueden dar.